así por si alguien después la ve más tarde. Bueno, los objetivos entonces de un poco de esta charla que la pensamos con Fer respecto a ya lo que fue el proceso de la primera certificación de la especialidad en nutrición en salud pública comunitaria, tiene que ver con que, bueno, obviamente fue la primera vez que lo hicimos, surgieron un montón de cuestiones, tanto hacia la interna de lo que fue el proceso como a las personas que se quieren postular. Entonces un poco la idea es poder en esta charla dirimir dudas y consultas previas a la inscripción del próximo llamado. De todos modos, esto siempre, cada una de las etapas y demás los vamos a ir comunicando, pero bueno, por lo menos esta primera charla sirve como para poder saber si están en condiciones de postularse o no a esta certificación. Entonces, por un lado vamos a analizar un poco algunos puntos claves del reglamento de certificación y recertificación de especialidades en nutrición, que es un reglamento que está aprobado por Asamblea Extraordinaria de nuestro colegio en el 2022. Comprender cuáles son aquellos alcances de la certificación, o sea, para qué nos sirve certificar y qué alcances tiene, requisitos o qué requisitos se necesitan para poder postular, cómo es el sistema de carga que tenemos en el colegio para el proceso y conocer los aranceles vigentes, que obviamente, bueno, después pueden llegar a actualizarse, pero por lo menos para que tengan una idea de cuál es el arancel del proceso. Bueno, como conceptos generales, y los traemos un poco para poder discutir o poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la especialidad, tenemos que diferenciar qué es una especialidad, qué es el especialista y cuál es el rol del colegio en todo esto. La especialidad es la profundización del conocimiento y desarrollo de habilidades en una rama específica de la nutrición respaldada por un plan académico o por el progreso científico. En este caso nosotros estamos hablando del proceso de certificación de la especialidad en nutrición en salud pública y comunitaria, pero no quiere decir que no existan otras especialidades, ¿sí? Que en el futuro también el colegio pueda llegar a certificar. ¿Qué es ser especialista? Es tener una práctica comprobada y conocimientos especializados en esa especialidad acreditados en el ejercicio habitual en el campo. Y por otro lado, tenemos, bueno, qué ocupa o qué rol tiene el colegio respecto de las especializaciones, y esto es como el punto más importante a comprender de estas certificaciones. El Colegio de Nutricionistas es uno de los organismos encargados hoy en día de certificar la especialidad y de establecer una nómina de especialistas a través de resoluciones para aquellos profesionales que requieran esta especialidad, o sea, esta certificación, mejor dicho, de manera voluntaria. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que el colegio certifica a cualquier profesional que se haya especializado, sino que a aquellos que lo solicitan. Y al mismo tiempo no es el colegio no otorga un título de especialidad, el colegio certifica el ejercicio profesional en esa área, ¿sí? Esto es muy importante también diferenciarlo, porque el certificado que da el colegio y la nómina que construye el colegio de especialistas tiene un alcance a nivel provincial, ¿sí? O sea, dentro de nuestro territorio de la provincia de Buenos Aires. Y esto es porque nosotros, dentro de nuestra ley de ejercicio profesional, todavía no tenemos reconocidas las especialidades, por lo cual no está establecido en ninguna ley de ejercicio nuestro qué significa o qué competencias o qué habilidades tiene que tener un especialista en nutrición, que en este caso nutrición en salud pública comunitaria, pero podríamos hablar de nutrición deportiva, nutrición pediátrica, etc. Eso hace que el Ministerio de Salud, a nivel nación, no nos reconoce como especialistas, ¿se entiende? Sí, el colegio nos va a reconocer dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el colega que esté ejerciendo esta especialidad dentro de la provincia de Buenos Aires va a figurar en una nómina. Pero si sale fuera de la provincia de Buenos Aires, no es que tiene la especialidad, se comprende que no es un título, ¿sí? A Esto es eso como... le sumaría, Dani, porque también hubo consultas, que tampoco es una formación, ¿sí? Exacto. No es que ustedes tienen que cursar algo en el colegio para después obtener este título, que no es tal, como explicaba Dani, sino que lo que se reconoce es un trayecto ya hecho, ¿sí? Ahora vamos a ver, ya sea por antecedentes o porque hicieron la residencia.
Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las condiciones que tienen que tener los postulantes para poder certificar la especialidad? Por un lado, hay dos condiciones en realidad que se establecen en el reglamento como básicas. Primero es un ejercicio profesional ininterrumpido en los últimos 5 años, por lo menos, si es más, pero por lo menos los últimos 5 años en la especialidad que se está postulando. Y para ello va a acumular y va a presentar antecedentes, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante en la carga de documentación. Y otra de las posibilidades es poseer una residencia completa en la especialidad. En este caso, la residencia de Provincia de Buenos Aires está denominada de la misma manera que la especialidad que estamos certificando, por eso la residencia de Provincia de Buenos Aires sería directa para esta certificación, que tiene que ser una residencia completa, no menor a 3 años, y en esta especialidad, y además tiene que estar reconocida, ser una residencia reconocida por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. Esto lo aclaro porque obviamente la residencia de Provincia de Buenos Aires está reconocida por el colegio, pero pueden haber otras residencias hechas en otros lugares que quizás el colegio no las reconoce en su momento cuando se abran otras especialidades, y habrá que ver si sirven o no para la certificación de especialidad. Ahí admito a Milagros que estaba para... Bueno, entonces, eso por un lado son las dos condiciones necesarias para poder empezar a pensar este proceso, ¿sí? Por otro lado, tenemos que el procedimiento para poder ser reconocido es que se va a reconocer y certificar como especialista a el profesional que haya rendido satisfactoriamente una prueba de competencia teórico-práctica. Esta prueba de competencia no siempre se tiene que realizar porque existen excepciones, también según este reglamento, que exceptúan al postulante de la prueba de competencia teórico-práctica. Esas excepciones son ya poseer un título universitario de posgrado, ya sea especialización, maestría o doctorado en la especialidad que se quiere presentar, porque si ya la tiene, nosotros lo que hacemos es simplemente certificarla, o lo mismo que no estamos dando la formación, ¿sí? Ya tiene la formación. Entonces, esa es una excepción. La otra excepción es que por antecedentes de ejercicio profesional se adquieran más de 80 puntos en la ponderación de antecedentes que queda a cargo de la Comisión de Residencias y Especialidades del colegio. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y la otra excepción es que los residentes que tengan una residencia completa y que en sus 3 años de residencia tengan un promedio de evaluaciones anuales de 80 o más puntos, también quedan exceptuados de la prueba de competencia teórico-práctica. Estas 3 puntos, que son las excepciones, serían personas que presentan toda la documentación y que certifican directamente sin necesidad de hacer la prueba de competencia teórico-práctica. ¿Se entiende? Bueno, sigo. Respecto entonces a qué ponderación de antecedentes o cómo es la ponderación de antecedentes. Bueno, el reglamento establece que para poder acreditar todos estos antecedentes, el profesional va a tener que presentar qué títulos o qué certificados de formación profesional en el área que quiere certificar presenta, ¿sí? Y esto lo aclaro porque en cuanto a cursos, por ejemplo, si son capacitaciones de posgrado acreditadas por universidades, tienen que ser maestrías, doctorados o especializaciones, diplomaturas también. Pero si son cursos, por ejemplo, los cursos que dentro de lo que es nutrición hay muchas entidades que brindan cursos. Bueno, de hecho nosotros también en el colegio brindamos cursos. Los cursos tienen que tener una cierta cantidad de horas acreditadas, que eso está en el reglamento está también determinada la cantidad de horas y el puntaje que da cada cosa. Tienen que tener evaluación, o sea, no puede ser la presentación de una asistencia a un curso, sino que tiene que ser un curso aprobado. Y me estoy olvidando la última, se me fue lo último que iba a decir, de los cursos. Bueno, ya me va a venir. Sí, instituciones reconocidas por el colegio también. Sí, pero... no, esto quería decir, perdón, que tienen que tener relación con la especialidad a la que se están postulando, ¿sí? O sea, si yo me estoy postulando a la especialidad de nutrición en salud pública y comunitaria y hice un posgrado de vegetariano,
no suma puntos, ¿sí? Porque si bien, bueno, tiene una leve aplicación, no es específico de la especialidad. Acá lo que ustedes tienen que acreditar es que son especialistas en la especialidad que se están queriendo postular. Después tenemos antecedentes laborales, que esto también es la presentación de antigüedad en cargos por concurso, designación interna en establecimientos oficiales o privados, jefaturas, residencias, bueno, todo lo que hace el ejercicio profesional, que tiene que estar debidamente acreditado. Y por último, todo lo que tenga que ver con la producción científica, ¿sí? O con la investigación, ya sea publicaciones en revistas, presentación de trabajos de investigación en congresos, elaboración de capítulos de libros, bueno, hay un montón también de categorías dentro de lo que es la producción científica en el reglamento que están establecidas y que otorgan cierto puntaje cuando presentan esa documentación. Cuando la Comisión de Residencias y Especialidades evalúa todos estos antecedentes, lo que hace es otorgar un puntaje, ¿sí? En función al reglamento. Como mínimo se tienen que alcanzar 50 puntos en esta ponderación, si no, directamente se desestima. O sea, si alguien no llega a 50 puntos para la ponderación, ya se desestima que es un especialista, ¿sí? Entonces ya no continúa con el trámite. Si la persona está entre 50 y 80 puntos, tiene derecho al examen de competencia. Y si tiene más de 80 puntos, que era una de las excepciones, directamente no rinde el examen de competencia y certifica directamente, ¿sí? Bien, esto es el sistema de carga de documentación que les contábamos, que desarrollamos específicamente para este fin. Este sistema es un sistema todo a distancia, digamos, todo el trámite se realiza a distancia, excepto la última parte, que es cuando se les entrega el certificado, que tienen que firmar un libro de actas en donde se constituyen como especialistas, pero todo el trámite es a distancia. Lo hacen a través del portal de autogestión de cada matriculado, entrando en la solapa de autogestión, como ven ahí está marcadito, hay una pestaña que dice certificación de especialidad. Cuando ustedes cliquean eso, les va a aparecer esta pantalla y van a tener que elegir, en este caso dice nutrición en salud pública y comunitaria, porque es la única especialidad que al momento estamos certificando. Tenemos pensado abrir mayores especialidades, pero bueno, por el momento es esta. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, se haga un llamado y haya más de una especialidad, ustedes van a tener que tildar a cuál se están postulando. Y después continuar con la carga de la documentación. Es un sistema sencillo de carga, lo único que hay que estar muy atento a que hay que ir como clasificando lo que uno sube en función a lo que dice el reglamento. Por ejemplo, estoy subiendo un curso, tengo que buscar la pestaña de curso de 200 horas, cliquear eso y subir el PDF. No sé. Perdón, Dani, aclaro también para que no se pongan a buscar ahora en autogestión, no lo van a ver, porque lo que hicimos fue, no sé si recuerdan porque ya pasaron meses, en diciembre lo que hicimos fue un primer llamado para las personas interesadas para que se inscriban, ¿sí? Que había que completar un forms. A partir de ahí se hizo un filtro de quienes estaban habilitados a certificar y ese número de matrícula se le habilitó en el sistema esta sección, ¿sí? Específicamente. Entonces, si ustedes ahora abren el portal de autogestión, no van a tener la matrícula habilitada con esa posibilidad. En un próximo llamado se hará lo mismo, digamos, si ustedes se postulan, se les habilita el número de matrícula como para poder ver esta sección de la página, ¿sí? Exactamente. Porque quizás están probando una cuestión... Claro, y además es cuando el periodo está abierto, ¿no? Cuando la convocatoria está abierta. Eso iba a decir, que tenemos, digamos, por reglamento también establecidos ciertos periodos en donde se convoca, se carga la documentación, se hacen los... Está todo muy ordenado, ¿sí? En el reglamento, no es algo que, digamos, un profesional lo podría pedir en cualquier momento del año, sino que tiene que esperar a las convocatorias para poder hacerlo. Y como decía Fer, no todos los matriculados van a tener acceso a esto, también por una cuestión de organización y que nadie lo vea y de golpe empieza a subir documentación y como que se arma un lío en el sistema, sino que vamos habilitando en función a quienes están efectivamente listos para el proceso. Bueno, no mucho más de esto obviamente en el caso de cuando abramos la convocatoria y quienes estén interesados, obviamente todo esto vamos a retomarlo, les vamos a comunicar cómo es la carga de documentación, qué tipo de
archivos son los que esperamos que se carguen, ¿sí? Siempre tratamos de que todo lo que se cargue sea escaneado, que no sea fotografiado. Esto tiene carácter de declaración jurada, entonces cada uno de los archivos que se suben tienen que estar legibles, tienen que... a veces hay documentos que frente y dorso, y por ahí nos ha pasado que se subía solo el frente. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que al momento del proceso las vamos obviamente a seguir capacitando, pero bueno, por el momento para que nada más entiendan cómo, a dónde, digamos, habría que subir todo esto, y sobre todo que el trámite es a distancia, para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a suponer que la persona subió todos sus antecedentes. Estos antecedentes fueron evaluados por la Comisión de Residencias y Especialidades, se ponderó con un puntaje que es entre 50 y 80 puntos. Esta persona está en condiciones de rendir la prueba de competencia teórico-práctica. Esta instancia tiene, para esta instancia, la Comisión de Residencias y Especialidades también conforma un comité evaluador, que es un comité que va a estar conformado por profesionales o que ya tengan la especialidad certificada o que sean docentes en la especialidad. Entonces son generalmente personas con trayectoria en la especialidad, que van a elaborar un examen escrito, que en general es un examen choice, ¿sí? De como si fuese, bueno, los que están acá que dicen residencia se acuerdan más o menos como en un examen, quizás no es tan extenso, pero es de similares características, con una bibliografía que está determinada por este mismo comité evaluador y que les va a ser compartida en su momento. Y si pasan la prueba de competencia escrita, entonces hay una instancia práctica, en donde ahí el comité evaluador va a decidir y les va a comunicar de qué manera se va a acreditar esta instancia, ¿sí? En general es la presentación de algún proyecto o de alguna actividad. En este caso, nutrición en salud pública y comunitaria, tiene sentido, digamos, pedir algún tipo de instancia práctica referida a algún proyecto realizado en algún territorio o en la comunidad, digamos. Eso en general es lo que se pedirá. En el caso de otras especialidades, el comité evaluador decidirá cómo es la prueba de competencia. Y lo que es importante saber es que las decisiones de las juntas evaluadoras se hacen por escrito y son inapelables, ¿sí? O sea, una vez que dictamina el comité evaluador, es inapelable. Si el profesional no aprueba esta competencia en alguna de sus 12 instancias, tiene que esperar un plazo de 12 meses, o sea, un año, para volver a presentarse en la especialidad, ¿sí? Esto, todo lo que decimos está fijado en el reglamento, pero bueno, está bueno también saberlo para una cuestión también de evaluar, digamos, las posibilidades de presentarse o no en estas instancias. Bueno, y por último nos queda hablar de los aranceles, que también el arancel del proceso está fijado en el artículo 19 del reglamento, en donde se establece que el colegio va a solventar con recursos propios y que al efecto se establezcan para el funcionamiento, sobre todo de la Comisión de Residencias y Especialidades y la conformación de las juntas de evaluación, y va a establecer entonces el arancel que deberá ser abonado por el postulante para la certificación o recertificación de especialista. Actualmente, y en este primer periodo, el Consejo Directivo aprobó por resolución que el proceso tiene un arancel de 130.000 pesos, que está sujeto obviamente a la actualización en nuevos llamados, pero que se abona en 2 instancias. El 50% del arancel se abona al inicio del proceso, en concepto de la evaluación de todos los antecedentes y el trabajo de la Comisión de Residencias y Especialidades, y el resto del 50% si efectivamente esa persona va a certificar. Es decir, que el monto para la evaluación de antecedentes sería la mitad, y si no, digamos, vamos a suponer que se hace esa evaluación y el profesional no alcanza a los 50 puntos, queda ahí. Si no es un monto que sea reembolsable, porque es en concepto de esta evaluación de antecedentes, ¿sí? En el caso de que prosiga y va a certificar, antes de finalizar el proceso, abona el resto del arancel y con eso finalizaría, digamos, el proceso. En realidad finaliza con la firma en el libro de actas y que se constituye como especialista de la provincia de Buenos Aires en la especialidad que se está por certificar, ¿sí?
Bueno, y por último, ¿qué vigencia tienen estos certificados? Una vez que ustedes obtengan el certificado de especialista, tiene una vigencia de 5 años, ¿sí? Cuando se vence el plazo de los 5 años, lo que se estipula es que se vuelva a presentar antecedentes del ejercicio profesional, ¿sí? Y una vez que hay 2 renovaciones consecutivas, o sea, a los 5 años se renueva y a los 5 años se vuelve a renovar, ya luego es automática la renovación, ¿sí? Ya no lo tienen que hacer más. El arancel de recertificación no lo tenemos pactado porque faltan 5 años para que aparezcan las primeras personas que quieren recertificar, ¿sí? O sea que no está pensado por eso. Y una vez que digamos, la persona tiene más de 15 años de ejercicio profesional en la especialidad, directamente también en la recertificación va a quedar exento de rendir cualquier prueba de competencia teórico-práctica y directamente va a certificar cuando en los antecedentes obtenga por lo menos 20 puntos de antecedentes con que haya realizado alguna trayectoria formativa más el ejercicio profesional que sigue sumando en años, obviamente que ya alcanza esos 20 puntos y por eso recertifica, ¿sí? Bueno, creo que, no sé, Fer, si tengo alguna cosa más, pero me parece que ya abordamos todo. No, creo que está todo. Todo un resumen, ¿no? De todo lo que es el proceso, que como decía Dani, nada, cuando se vuelva a abrir la convocatoria, también van a tener instancias de consulta y un mail de contacto para intercambiar con nosotras, para que acompañemos el proceso, ¿no? Uh-huh. Ahí yo vi que Milagros había puesto una pregunta en el chat, que puso, una antigüedad de 4 años ya estaría por fuera de los requisitos. No comprendo bien la pregunta. Por lo tanto... Del ejercicio profesional, dice. Ah, ok. Sí, por reglamento tenés que demostrar al menos 5 años ininterrumpidos de ejercicio profesional en los últimos 5 años. O sea, de hoy, 5 años para atrás, ininterrumpidos de ejercicio profesional en la especialidad que te estás postulando. Del chat, perdón. Si quieren abrir micrófono y preguntar. Sí, después dice, Martín pregunta, ¿se sabe cuándo es la fecha de la próxima apertura? No la tenemos. Vamos a estar informando, siempre estén atentos al mail. Y en el mail hago la aclaración de que muchas veces el dominio del colegio entra en spam, así que chequen siempre spam. Hola. ¿Redes? Hola, Milagros. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo había preguntado, perdón, si escuchan alguna vocecita es mi bebé. Porque bueno, tengo de antigüedad donde trabajo 4 años. Entonces ya eso como que me dejaría por fuera. No, ya no podría ni siquiera ni se habilitaría en el portal. Claro, te dejaría por fuera en este momento, digamos, pero en un año más ya podés aplicar, ¿sí? Claro. Okay. Claro. Bueno, claro, Sí. bueno, Sí. eso también. Ahí hay, aclaro otra cosa, también está bueno que vean el reglamento está subido a la página, no sé si Fer querés compartir ahí el link. Sí, les voy a compartir el link, ahí lo tenían para compartir, pero les paso el link, así ya les queda a ustedes también. El reglamento es medio choclo y medio teoso, le vamos a decir la verdad, pero aclara mucho, ¿sí? Estas cuestiones. También hay una cuestión que es importante aclarar, que tiene que ver con, por ejemplo, la sumatoria de cuestiones formativas, ¿sí? Por ejemplo, los cursos, ¿no? Que uno va haciendo. Cada categoría que está establecida en el reglamento tiene hasta un máximo de puntaje. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo acumulados, hice 25 cursos en la especialidad, pero voy a adquirir un máximo de 12 puntos por esa categoría, ¿sí? O sea, no voy a, así me pase, no puedo sumar más de 12 puntos, porque también está pensado que, digamos, el especialista, ¿sí? Si se quiere, porque acá medio como que estamos... Lo que tiene un poco de difícil de entender esto es que es difícil poder comprender a qué nos referimos con especialista cuando las incumbencias
profesionales todavía no están definidas de qué es el especialista. Entonces nos tenemos que basar con el ejercicio profesional y la formación. Pero en definitiva es medio difícil a veces comprender que no es solamente, por ejemplo, vos no sos especialista solo por haber hecho cursos o solo por el ejercicio profesional o solo por... O sea, salvo las cuestiones que estén muy definidas como la residencia, por ejemplo, o un título de especialista emitido por una universidad, por un posgrado, es como, después hay un gris, ¿no? Que cuesta definirlo solamente por cómo está establecido el reglamento. Entonces eso ténganlo en cuenta porque ustedes mismas, ya sabiendo los antecedentes que tienen, pueden ir mirando en el reglamento, bueno, acá sumaría, acá, y más o menos darse cuenta si llegarían a por lo menos 50 puntos para la evaluación de los para que tenga sentido proponer antecedentes en esto, ¿sí? Porque si no, como que que nos pasó, digamos, mucha gente que presentó en la primera, después no llegaba ni a 30 puntos por ponderación, entonces queda en la nada, y para que no pierdan plata ustedes ni tiempo, digamos. Claro, porque ya subir archivos claro, hay que bajar el reglamento para ver Buenas bien tardes. Hice una certificado. pregunta, buenas tardes. Hice una pregunta por el chat, pero Sí, estaba viendo acá, decía casos no sé individuales. cómo Sí, se levanta la mano, por eso. no, está bueno. Para que respondo primero la anterior, así no nos mareamos. Ok. Martín pregunta, ¿se sabe cuándo es la fecha? No, todavía no tenemos. Probablemente, nada, se vaya informando durante este año y como explicaba Dani, el reglamento plantea 2 etapas, ¿no? Divide el año en 2 y 2 etapas de convocatoria. Así que probablemente se abra más para, no sé, dentro de unos meses para el año que viene. ¿Sí? Exactamente. Pero, o sea, empezamos todo el proceso probablemente este año. ¿Sí? El Y proceso que Ana ya Laura- pasó, perdón, pero el proceso que ya pasó se convocó en el año pasado, a fin de año, fueron las primeras convocatorias como para saber quién está interesado en realizarlo. Después se abrió el sistema de carga durante los primeros meses del año hasta marzo-abril y en junio se dictaminó quiénes pasaban a certificar y hay una persona que quedó en condición de rendir el examen de competencia, por lo cual ahora en toda la segunda parte del año es armar el comité evaluador, es tomar esa evaluación y bueno, ver qué pasa con esta colega que es la única que quedó para rendir el examen, ¿sí? Y probablemente a fin de este año tengamos que convocar para el año que viene, para abrir la carga de documentación para el año que viene. Así está establecido en el reglamento también, en 2 periodos, 2 semestres, digamos. Bien. Y Ana Laura, vos preguntabas casos individuales. Sí, consultalo por acá porque quizás Bien. la respuesta le sirva a otra, así que... Claro, no, porque como era un caso mío, digamos, no sabía si era la vía para hacerlo. En mi caso, yo desde el 2011 trabajo en atención primaria, o sea, todo mi trabajo está basado en nutrición pública comunitaria y hace 6 años que soy directora de salud de acá del municipio. Digamos, cómo, después, bueno, tendría que ponerme a ver de qué manera certifico yo mi trabajo, digamos, a través de, no sé, la municipal, la parte legal, Exacto, que sí. todo lo Un que te estoy certificado diciendo es exacto, un claro. certificado de Porque trabajo no con hice, tu digamos, cargo. un curso específico, este año sí me anoté en alguno respecto a esto, pero bueno, toda mi vida, desde que Trabajaste percibí eso. trabajo de Haces nutrición pública, o sea, es más mi ejercicio, digamos, mi experiencia. Nada, Sí. eso quería consultar de qué manera lo certifico, digamos, Sí, viviendo por con ahí en la municipalidad. un certificado laboral y que especifique tu cargo. Por ejemplo, esto, el haber sido directora te da más puntaje, ¿no? Por eso también dentro de las categorías hay como distintas evaluaciones porque hay distintos puntajes. Y después los cursos que hayas hecho, aunque no sean específicos, quizás te puedan sumar. Así que también los podrías subir y nada, si tienen que ver con el tema, te va a dar más puntaje y se van a considerar, ¿sí? Todo lo que es Certifi- investigación sí. también, si Claro, presentaste capaz en que algún momento algo en congresos, póster, revista científica, no sé, todo eso también suma puntaje. Sí, todo lo que son así, jornadas, congresos y todo eso, acuérdense que suma si ustedes presentaron Si ganó. algún trabajo, no como asistente, ¿sí? O sea, si yo fui a un congreso, eso no me otorga puntaje. ¿Está bien?
Ahora, si participé del congreso, no sé, ya sea como, no sé, como secretaria en la organización, sí, o si presenté algún trabajo. Bueno, a ver, Julieta Rodríguez. ¿A quienes tenemos? La MP nos reconocen residencia de nación hecha en provincia, o sea, en el Hospital Posadas. Bueno, esa pregunta está buena, es interesante. Bueno, como veníamos explicando, por ahora el reconocimiento para la certificación directa es nutrición en salud pública y comunitaria, o sea que sería solamente la residencia de provincia. En este caso no aplica ninguna nacional por ahora, porque quizás en el futuro sí reconozcamos alguna especialidad de las residencias nacionales. Pero dentro del reglamento están contempladas las residencias para otorgar puntaje. Entonces, en el caso de esta colega que hizo la residencia en Nación, no va a certificar directo, o sea, hay que evaluar antecedentes, pero esa residencia le va a sumar puntaje dentro de los antecedentes, ¿sí? Así que sí te va a servir. Como explicábamos, no es que no te da un puntaje como para certificar directo, pero te suma el puntaje a la residencia. Hubo varios casos en el periodo anterior que certificamos que eran residentes por ahí de Cava, y bueno, la colega que tiene que rendir el examen fue una residente de Cava, por ejemplo, ¿no? Dice que próximas certificaciones se van a ofrecer, ejemplo de nutrición clínica, y bueno, tenemos que trabajar para eso, ¿sí? Todavía la única que figura es nutrición en salud pública y comunitaria, que es la que ya estaba, digamos, aprobada, pero bueno, hay que seguir trabajando como para poder reconocer otras especialidades, y nutrición clínica sería una buena opción, y bueno, y pediátrica, porque incluso hay cursos superiores, ¿no? O sea que hay más posibilidades de certificar. Así que bueno, esperemos que sí. Lucía Ferraro, gracias por el espacio. Sin prender la cámara. Están con bebés. Para quienes hicimos la residencia en Cava, actualmente colegiada, ¿podría obtener la especialidad? Bueno, la misma respuesta que la residencia de Nación. La de Cava te sirve, pero para sumar puntaje, no para certificar directo, ¿sí? ¿Esta especialidad sirve para sumar puntos en concursos? Se supone que sí. Ahora, la cuestión es, porque también las que certificaron ahora en este periodo nos preguntaban, por ejemplo, ¿esta especialidad me sirve para que me paguen más en mi trabajo? Bueno, nada, está todo por construirse, porque en realidad las que certificaron, ¿a qué mes fue que certificamos? Ya estoy perdida. ¿Julio fue? No, Julio. Julio, ¿no? Julio. Sí, bueno, las que certificaron ahora recientemente son las primeras especialistas en la provincia, entonces también es un camino que se va a ir haciendo al andar. Si logramos, por ejemplo, que nos paguen mejores sueldos por esta especialidad, lo que consiga una va a servir para el resto también, ¿sí? Lo mismo con los concursos, deberían reconocerlo porque es una especialidad certificada, pero bueno, también dependiendo de dónde concursen, ¿no? Sí, ahí sí. Nosotras tenemos como antecedentes cuando nos pusimos a trabajar sobre esto, nos comunicamos por ejemplo con el Colegio de Córdoba y el Colegio de Salta, que son las primeras que hicieron certificaciones de especialidad, y ellas nos comentaban que eso dependía medio de los municipios. Había municipios que sí reconocían la especialidad y había otros que no. Pero esto tiene también que ver con esto que yo hablaba al principio, de que en realidad lo que nos haría mucho más, con más fuerza la especialidad, tiene que ver con la ley de ejercicio profesional, porque ahí estarían reconocidas a nivel del Ministerio de Salud. Entonces ya cuando te la reconoce el Ministerio de Salud, vos sos especialista porque el Ministerio de Salud entiende que tenés competencias distintas a otro nutricionista que no tiene tu especialidad. ¿Qué es lo que pasa con los médicos? ¿Sí? O sea, los médicos tienen especialidades que tienen incumbencias determinadas. O sea, el pediatra no es clínico, el clínico no es neurólogo y el neurólogo no es ginecólogo, ¿sí? O sea, está reconocido, y a su vez, como está reconocido a nivel nacional y a nivel del ministerio, si salgo de la provincia de Buenos Aires, o sea, si el pediatra se va a Salta o se va a Jujuy o se va a Córdoba, sigue siendo pediatra. Acá lo que nosotros certificamos como colegio es la trayectoria, o sea, se constituye una nómina que el colegio lo que está diciendo es sí, específicamente esta persona se formó en esta especialidad y tiene ciertas incumbencias, pero no tenemos lo macro, que es
la ley de ejercicio, ¿sí? Por eso va a ser tan importante que en algún momento salga esa ley que nosotros, de hecho, estamos impulsando, pero que queda medio siempre cajoneada y no hay voluntad política de que salga, ¿sí? Pero en realidad a lo que deberíamos apuntar, más allá de que esto está bueno y que el colegio lo que hace, o los colegios profesionales lo empezaron a hacer justamente porque no sale la ley de ejercicio. Pero en algún momento eso es lo que tenemos que tratar de impulsar, porque si eso sale, ahí esto todo se va a destrabar y sí va a tener más posibilidad de que o sea, quien te contrata, un hospital, un municipio, lo tome como especialista, porque al momento no existen las especialidades como tal en nutrición. Entonces medio queda a cargo de cada empleador. Bueno, la siguiente dice, la recertificación cuesta como un año de matrícula, creo que deberíamos reconsiderar algunas cuestiones de la propuesta, especialmente cuando nadie no cobra los honorarios mínimos y éticos que sugieren. Para los que tenemos residencia no habría que revisar tales antecedentes, por lo tanto es menos engorroso el trámite. Y por otro lado, 5 años para renovarlo, por favor. Por favor. Bueno, el valor es bastante menor que el de la matrícula provincial. En realidad, una matrícula de especialista debiera ser mucho más cara, en realidad, que la matrícula profesional solamente para el título de grado. El reglamento establece que se cobra, ¿sí? El reglamento fue aprobado por asamblea, como dijimos al principio, ¿sí? Entonces ni siquiera es que lo podemos rever desde el consejo directivo. Tendríamos que convocar una asamblea y tendremos que participar todos los colegiados para rever eso, ¿sí? El tema del valor, les contamos cómo se definió. Pensamos justamente en realidad en un valor que sea accesible, y si lo dividen 130 dividido 5 les va a dar el valor anual de la matrícula, que es básicamente bastante accesible en realidad. Por lo que estuvimos averiguando en otros colegios, por ejemplo el de Córdoba cobra 15 veces el valor de la matrícula. O sea, es bastante diferente nuestro costo. Quisimos que puedan acceder la mayoría, digamos, que no sea una cuestión elitista que pueda certificar una especialidad solamente el que tiene plata para hacerlo. Entonces por eso se pensó en 2 cuotas incluso, y el valor de 130.000 pesos, que es menor que el valor anual de la matrícula provincial, y se paga una vez en 5 años. Así que bueno, eso es lo que se consideró desde el consejo directivo como algo accesible. Y después para rever el reglamento, sí, estamos de acuerdo que hay que revisar un montón de cuestiones del reglamento, pero como le decimos, bueno, requiere revisar con propuestas concretas y convocar a asamblea para eso. No, lo que iba a decir es que primero eso, que hay ciertas cuestiones del reglamento que nosotras heredamos, que no es un reglamento que no lo generó esta gestión, sino que ya viene. De hecho, por eso nos tomamos tanto tiempo para revisarlo y para entenderlo, porque hay cuestiones que, como dice Fer, tampoco estamos de acuerdo, pero hay que convocar una asamblea extraordinaria para poder hacer modificaciones concretas, y eso no depende de nosotros, sino de todos los interesados, que ojalá en algún momento suceda y podamos mejorarlo. De hecho, nos parece que está bueno, es el reglamento como tal está pensado para iniciar este proceso. Nosotras todo el tiempo lo estamos revisando, ¿sí? Hicimos todo el proceso administrativo para poder implementarlo, pero después, en el camino, cuando uno empieza a implementar ciertas cosas, te das cuenta que hay, bueno, esto por ahí se podría ajustar, esto se podría ajustar. No es lo mismo escribir algo que uno imagina que se va a dar de cierta manera, que después realmente llevarlo a la gestión y armarlo y hacerlo. Entonces hay cosas que obviamente hay que revisar. El tema de la renovación también tiene que ver con que un especialista se debería mantener actualizado, ¿sí? Entonces no es que uno certifica hoy la especialidad y nunca más. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a decir, como si nos comparamos con los médicos, nosotros no tenemos una formación en la especialidad. Nosotros no terminamos la facultad y nos metemos en una residencia que sí o sí nos da incumbencias distintas, como pasa en la medicina. Entonces, si lo comparamos, nosotras, para poder decir, bueno, uno es especialista en nutrición pediátrica, yo tendría que tener una formación posgrado que me dé las habilidades y las competencias para ser yo la nutricionista pediátrica y no otra que no hizo esa formación. En nuestra carrera es bastante difícil trazar esos límites, porque digo, hoy en día, incluso siendo especialista en nutrición en salud pública y comunitaria, ¿qué incumbencias
distintas tiene esa residencia respecto de alguien que, por ejemplo, como Ana Laura, hace 15 años ejerce en esa... como para que entiendan también el por qué nosotras le dimos bastante vuelta a esto, ¿no? Es complejo el tema, no es tan fácil. Y sí nos parece que sí hay que renovarla, porque de algún modo uno tiene que mantenerse actualizado, las especialidades van cambiando a medida va cambiando el sistema científico y todo lo que va surgiendo. Entonces, de algún modo, la recertificación lo que te obliga es, bueno, sos especialista en esto, buenísimo, pero te vas a estar actualizando respecto de lo que hace 5 años certificaste. Y no es tan difícil recertificar, o sea, se puede, simplemente mantenerse actualizado. Así que viene un poco por ahí. Sí. Y bueno, y esto, y el valor de la matrícula serían, ahí se da cuenta porque ya hasta ahora no me sale mentalmente, son 26.000 pesos al año, ¿no? Que esperamos que dé mayores beneficios en cuanto a sueldos también, como decíamos antes, también depende de cómo vayan, digamos, peleando esto los propios especialistas en sus espacios de trabajo. Bueno, Martina, lo que hicimos, la capacitación en servicio del programa médico comunitario sirve, sí, como los cursos, sí, tendrías que ver esto, cuántas horas te acredita, si tiene o no evaluación final, como todos los cursos. Camila, en mi caso hice la residencia en la provincia de Buenos Aires. Respecto a la planilla C, ¿cuál de todas las notas hay que mirar? ¿Con 80 o más accedo a la certificación? Sí, exacto. Si vos tenés más de 80 puntos, que en general los residentes tienen más de 80 puntos, entonces no creo que tengas problema con eso. Y es la planilla C, es el promedio de la calificación de toda la residencia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Soy yo, Camila. Camila. Que justo estaba con la planilla en la mano, la planilla Ajá. C, y viste que son 3 notas, que sería la última, ¿no? La última, promedio. exacto. Sí. Ok, el promedio entre AC más EO. Eso. Claro, porque creo que tenés las planillas B, que son el resultado de cada año, y la C como que toma todo y hace una sola nota. Claro, porque acá en la planilla C hay como varios ítems. Está el promedio general, de áreas de competencia, de los exámenes y el final global. Y Ese. abajo, bueno, está el bloque de formación común, que son las materias que tenemos. Sí, exacto, no, es el final global. Perfecto. En eso tenés que tener más de 80, si tenés más de 80 no rendís examen de competencia. 80 o igual a 80 sería el reglamento. Sí. Exacto. Y ya Que con ahora eso. exacto. 80, perdón, igual a 80 o más. Claro. Sí, perdón, más. Eso, sí. Y lo que sumaría puntos, por ejemplo, yo soy docente de la UNLAM y Sí. estoy en metodología de la investigación y tengo varias investigaciones. ¿Eso también lo tengo que presentar? Sí. ¿O ya con esta planilla ya está? Sí, O a sea, ver, vos, de todos modos, por la residencia ya certificarías directo, pero no está de más, si vos tenés más antecedentes todavía, presentarlos, porque también piensen que ustedes se constituyen como especialistas y quizás después puedan ser convocados, por ejemplo, para un comité evaluador. Entonces no es lo mismo quien certificó solo con la residencia y los 80 puntos que quien certificó con residencia, 80 puntos, investigación, ¿no? Como que te va sumando más expertise, así La que todo lo que docencia tenga, también. obvio, bienvenido. Y otra pregunta que me surge en este momento y no molesto más, yo trabajo en hospital público también, en consultorios externos. Si eso, ¿cómo yo se los puedo certificar a ustedes? ¿Tengo que pedir que me emitan un papel o algo desde el hospital? ¿Cómo se pide? Ujú. Sí, como le decíamos a Ana Laura, un certificado laboral, tenés que hablar en Perdón. recursos humanos, sí, y pedir el No certificado. no sirven recibos de sueldo, por ejemplo. Ok. Sí, el Y ahí certificado tienen- laboral, que el certificado laboral tiene que decir el puesto que tenés, digamos, si es de planta, si es interino, si no, o sea, qué puesto y desde cuántos años hace que estás trabajando en ese espacio y bueno, en qué te desempeñas, eso sería. Perfecto. Gracias. Nada. Bueno, y la pregunta que sigue dice, también sirve presentar decretos de designación en cargos públicos, como directora, por ejemplo. Sí, serviría, lo que pasa es que tendremos que ver también que si es actual o no, ¿no? Como yo sumaría al decreto el certificado laboral, además. En principio sí te sirve. Después, Elisa, al no ser un título, ¿el certificado sirve igual para presentar en concursos? ¿Otorga puntaje? Bueno, esto ya lo hemos respondido. Las consultas se activa directamente el micrófono. ¿Está Florencia Stirparo?
Si quieres preguntar algo, abrí micrófono, no hay problema. No sé si sigue ahí. Bueno, seguimos. Cualquier cosa, Florencia, después hablas. Daniela, coordinadora de la residencia de epidemio. Preguntar en salud pública, dado que es un campo amplio en este caso. En particular, nuestras residencias también hacen salud pública, aunque como antecedente la residencia de nutrición específica. Bueno, lo mismo, la residencia de epidemio te otorga puntaje como cualquier otra residencia, como explicábamos, pero evaluando antecedentes, o sea, no para certificación directa. Así que sí, serviría la residencia. Y bueno, y de nuevo, a futuro también se podría en realidad hacer la certificación de la especialización en epidemiología, pero bueno, es por lo que, digamos, por lo que queremos ir. Florencia dice, no se escucha. No, ¿hablaste, Florencia? Y Lourdes dice, realicé la residencia en Cava, puedo realizar la especialidad, puedes certificar la especialidad, de nuevo, como las preguntas anteriores, te va a servir, la residencia en Cava te va a otorgar puntaje, pero no te va a servir para la certificación directa, ¿sí? Por ahora, solo la residencia en nutrición en salud pública y comunitaria, que es la de provincia. Ana Laura, ¿querés decir algo? Sí, ahí encontré la manito para levantar la mano. No, porque leí así medio rápido el reglamento y, por ejemplo, en lo que es experiencia laboral, como máximo son 18 puntos. No Exacto. me puse a leer cada uno de los puntos, pero bueno, yo tendría como eso solo. Eso, digamos, es como Claro. que entro en la duda si voy a acreditar o no Y si para la tenés, bueno, como certificación. te decíamos, si tenés cursos, subirlos, si tenés trabajo de investigación, todo lo que te figura en el reglamento que te otorga puntos, ¿sí? Tuvimos varios casos, les contamos, digamos, respecto a la certificación, al proceso anterior, no fueron tanto digamos, los colegas que certificaron directo solo por antecedentes, ¿sí? O sea, es más difícil. Tuvimos una sola que certificó directo, o sea que tuvo más de 80 puntos, y otra que tiene que rendir el examen, o sea que llegó a 50 puntos. No es algo, digamos, sencillo por cómo está planteado el reglamento, que nos parece que está bien también, ¿no? Porque no es que todos Sí, sí, no, son no es el especialistas, inconveniente ¿sí? no es rendir el examen, o sea, Claro, sí, sí, estoy de acuerdo con eso. El tema es si llego, digamos, con el a los puntaje 50 para poder rendir puntos. el examen. Bueno, tendrías A los que, 50, claro, nada, esa era mi duda. Sí, empezar tengo que evaluar punto a por punto, revolver qué sí. tenés, Sí, claro. sí, No, sí. o No, si igual hiciste docencia, sí. está bueno también eso, ¿no? Porque es un poco esta limitación de no tener la formación, no tener la formación específica de una especialidad. Por eso el reglamento es tan riguroso. O sea, en definitiva, lo que busca es como, bueno, certificar a que quien efectivamente tenga habilidades para esta especialidad. Porque si no sería todos certificaríamos alguna especialidad, porque todos tenemos cursos, todos hicimos posgrados, todos tenemos ejercicio profesional en algún área, entonces bueno, eso es como un poco lo que busca el reglamento, por eso es tan importante que lo vean, porque digo, más allá de lo que nosotras les decimos, está bueno leerlo en profundidad. Es re choclo y es aburrido, pero te recontra sirve porque incluso ves eso, las categorías a veces, si las antigüedades, si más de 5 años, menos de 5 años, no todo da lo mismo, incluso los cargos, no es lo mismo haber sido director, jefe de sala, de servicio, que de planta entonces todo eso también suma distinto, así que bueno, 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 y lo mismo los cargos docencia, docentes. docencia lo mismo. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, Soy Florencia, pero entré desde el celu porque mi compu Ah, se ve que ok. no activado el micrófono. Sí, Un ahora te poco me quedo escuchamos. con la compañera que preguntó por la planilla C. Yo hice la resi en la provincia y me quedaba ahí como la duda de los puntajes. Ahí entendí lo de los 80 puntos. Pero la verdad no me acuerdo cuánto tengo de planilla C. Y mi consulta es la siguiente. Estaba así como mirando, igual no lo leí exhaustivamente, hice como una mirada por encima del reglamento. Y ahí y no entendía una cuestión como para darme idea si llegaba o no, digamos, como para hacer un punteo y darme idea si uno se tira o no se tira a hacerlo.
En las distintas secciones, por ejemplo, doy el caso de los cursos. Tiene, bueno, cursos de 10 a 50, cursos de 200, cursos, etcétera, y abajo dice puntaje máximo 18. ¿Está en algún lado la graduación de esos como para saber, por ejemplo, los de 10 a 50 suman tanto? Porque ponele, yo tengo uno de, no sé, ponele de 200 horas, y qué sé yo, si está más o menos por el medio, ¿qué tengo que considerar? Que me da 3 puntos, 2 puntos, como para uno darse ideas y, o sea, con qué criterio un curso, más allá efectivamente, que entiendo que sean la cantidad de horas, si te suma más cerca de, o sea, si los rangos están, no, bueno, uno de 10 a 50 te suma 1 punto y uno de 700 te suma 8, y de repente dices, bueno, ¿se entiende a lo que voy? Sí, 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 se entiende. Desde la comisión hicimos un instrumento que está basado en el reglamento. Lo que pasa es que eso no se lo podemos compartir a usted porque primero que es interno de la comisión y segundo que se puede modificar en una segunda convocatoria o en una siguiente convocatoria, digamos, porque no está establecido por reglamento. Sí, es gradual, es como lo planteas vos, como se evalúa en cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, para un concurso en un hospital, los que tengan más horas van a dar mayor puntaje, los que tengan menos horas menor, y los que tengan evaluación final van a dar mayor puntaje que los que no tengan evaluación final. Esto del máximo es importante porque si yo tengo 20 cursos, digamos, no me van a servir. No es que no me sirvan para mi formación, pero no llegan a sumar infinito. Por eso es importante. Claro, no, entiendo que por más que yo sume 10 cursos de 400 horas, ahí está el tope. Eso es Claro, lo que tope, para cómo tendrás el máximo. Es Igual el eso ejercicio. está buena la pregunta porque eso es otra de las cosas que nos encontramos cuando empezamos a implementar esto. O sea, tiene máximos puntajes, pero no está definido en el medio. Entonces ahí entra la Comisión de Residencia de Especialidades, que tiene su criterio, ¿no? Porque también se evalúa en el contexto de lo que el profesional presenta, ¿no? Desde ya que nosotras también como comisión intentamos que, digamos, hacer un dictamen que sea justo, ¿no? Que no estamos tirando para abajo, sino estamos como intentando que lleguen, pero bueno, también hay que evaluar el contexto de lo que se presenta. Entonces, por eso no se puede compartir porque es interno a la comisión y que la comisión también el dictamen de la comisión es inapelable, eso también lo dice el reglamento. Entonces, bueno, en algún punto se deja abierto porque se estima que hay una interpretación de la comisión de ese puntaje. Porque pensé que la famosa grilla que utilizan en Capital para los concursos figura así como más desglosado. Eso por un lado. Y como última cosita, si uno, a todo riesgo de que no tengo ni idea cuánto me había dado la última planilla. Confiemos en que tenés 80, claro. Asumiendo que ponele, en el peor de los casos no tengo 80, la residencia de provincia, porque yo quizás, ya les digo, por haberlo mirado así por encima, no sé si figura el puntaje de la resi de provincia si no tenés más de 80 puntos. ¿Cuál sería Sí. Está en el reglamento y no es tan alto. Fíjate, creo que no sé si eran 5 o 10 puntos. Sí, creo que son 5 puntos. Eso dije, bueno, o sea, como que si tenés 79 puntos, pasa tu residencia de salvarte a no valer casi nada. Es Sí, como, es por eso así. pensé que eso aplicaba a otras residencias de otros lados y no a la de provincia, pero por eso. Bien, Claro, listo. solo con 80 puntos. Igual Ok. confiá, buscar la planilla C. Y es importante también para los ex residentes, además de la planilla C, se pide el certificado de la residencia. ¿Sí? Chequen, porque nos pasó con un par de colegas que no tenía el sello del ministerio, el certificado de la residencia, ¿sí? Así que chequen sus certificados. Y también pedimos una constancia de la sede formadora, o sea, del hospital donde hicieron la residencia, una constancia de cuándo a cuándo le hicieron la residencia y que la finalizaron. Algunos hospitales dan directamente un certificado, eso les sirve, o tiene que ser una constancia. Y ahí es importante verificar que esté el nombre de la residencia, porque hemos visto muchos que decía como residencia directamente. Residencia en nutrición. Claro. Y es como que no te están respetando el título de la oficial de la residencia. Lo importante es la denominación. Sí. Claro, en nuestro hospital no nos dieron diploma, así que eso es algo que deberíamos pedir si lo quisieran. Claro, está La bueno, gran aprovechen mayoría a pedirlo. lo otorga sin drama. Tuvimos nada más, creo que una chica que era del Parisien.
Sí, no que sé. no... ¿Vos sos el No, no, presidente? Ah, bueno, sí. que no se la querían dar en el hospital y le hicimos una nota, nosotras formales solicitando con Ah, esta nota, pues te la tienen que dar. bueno, quizás no me la Sí. den entonces. No, No, bueno, no, lo bueno es enterarse con tiempo, ¿no? pero peléenlo porque sí, te la tienen que dar, ¿no? Sí, Es corresponde como que la te lo den. constancia laboral, no te pueden decir que no te la dan. Ellos lo que le respondían a la chica era como que porque ya tenía el certificado de residencia, pero una cosa es el certificado que te emite el ministerio porque efectivamente cumplimentaste la residencia y la aprobaste, y otra cosa es la sede formadora que te alojó durante 3 años y da fe que vos efectivamente fuiste residente de ese lugar. Así Ok, que, sí, listo. Gracias por la aclaración. no, por favor. Buenas Bueno, tardes. Yo quisiera Nazaret dice... preguntar Ay, algo. No sé si sí, puedo. Sí, 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 sí. sí, no sé si se me escucha bien. Sí, sí. esta es una consulta. Vieron que nosotros, por ejemplo, bueno, yo soy de la Lavarría, nosotros tuvimos hace poquito la visita de Laura y le hicimos un montón de preguntas porque había muchas que no sabíamos, que por ahí podíamos presentar para aplicar a la especialidad. Así que por ahí dentro del municipio nosotros podemos movernos por distintas áreas, dentro del área de salud, por ejemplo, en el hospital o en la sala. Todo eso contaría como trabajo ininterrumpido. También servicio alimentario escolar, se me ocurre, Ujú. Sí, cuenta Sí, sí, sí. como, sí, ¿no? Porque Sí, por sí, ahí a sí. veces está bueno aclarar esto, porque a nosotros nos sorprendió a todas, porque no lo habíamos tomado así, pensamos que era solamente la parte de APS, digamos, la parte de salas periféricas, que la parte hospitalaria no contaba como continuidad dentro del área de lo que es comunitario o salud pública. Y ujú, ella nos aclaró que Y sí, es correcto esto. sí. sí, salud pública Perfecto. considera todo, digamos, ¿no? Todo. Pero Bien. Bárbaro. no todos los No, trabajos, no. Ujú. pero sí lo que mencionaste, ¿sí? Por Porque ejemplo, la si yo gran mayoría claro, de las colegas acá tiene más de 5 años, la gran mayoría, y claro. nos sorprendimos todas, en realidad, porque Ujú. no pensamos que no podíamos aplicar. Bueno, esa Sí, era esa tengan la en cosa. cuenta lo que venimos hablando con Ana Sí, sí, Laura, por ejemplo, que es que solo el ejercicio profesional en general no alcanza el puntaje, ¿sí? no, O no, sea que además tiene que haber formación, instancias de formación, sí. docencia, Bueno, yo, investigación. por ejemplo, tengo el posgrado en Salud Social y Comunitaria de la Universidad de Morón, que una de Ujú. las chicas comentó, que es el programa de médicos comunitarios, Claro. y por Claro. ahí somos varias nutricionistas en la provincia que lo tenemos, Ujú. y soy docente de la Facultad de Medicina acá del área de salud pública también. Bueno, Bien, todo eso te eso va a te Tengo suma. sumar. sí, y también, y bueno, tengo la coordinación de las prácticas profesionalizantes en el hospital. Eso Todo eso también. con Ujú. decretos, presento los No, está decretos. bien, pero vos presentás los decretos y las constancias de tus empleadores en ese sentido y con eso Sí, sirve. Ya es bueno, el yo quiero llegar antecedente. sin examen, chicas. Sí, sí, Bueno, ojalá. ¿vos sos de la Barría? Así, Sí. sí, Bueno, preguntale a Regina, que va a Regina ser ya hablé con va a ser la Regina, primera que lo dé. ya hablé, me dijo, venía a rendir conmigo. Yo dije, yo no, vamos directo. Y Voy a ahora hablar no con ella. llegas a rendir con ella porque ella tiene que rendir Ya no llego, ahora. Claro, Claro, ya no claro, llegas. Pero sí para el próximo claro, llamado y ella te puede contar, digamos, la todo el experiencia, proceso. claro. bueno, Claro. claro. Gracias, chicas. No, de No, nada. por favor. Bueno, Nazaret entró tarde, dice, solo me recibí en el 2023 y tengo el curso de perito procesal y profesor universitario en nutrición. ¿Eso suma para poder rendir el examen? Bueno, por un lado, Nazaret, habíamos hablado al principio, que vos no estabas, que se requiere 5 años de ejercicio profesional ininterrumpido, o sea que todavía no te dan los años de recibida para poder hacerlo. Eh, en este caso, porque entiendo que no hiciste la residencia. Así que tendrías que esperar para tener como los antecedentes para poder certificar. Y respecto de los cursos, perito procesal no es específico de la especialidad, así que habría que revisarlo, pero entiendo que no. Y el profesorado sí, probablemente te sume puntaje, ¿sí? Habría que ver. O sea, revisar tus constancias. Pero por lo pronto, si no sos residente o si no sos ex residente, tendrías que esperar un par de años para poder certificar. Milagro dice, tengo una colega mía que le interesa y pregunta cómo hacer. Si aplica, ¿se va a habilitar la carga de documentación en su portal directamente o hay alguna otra forma de postularse? No, primero tenemos que convocar, o sea, tenemos que abrir una fecha de convocatoria, ahí
les vamos a avisar por mail, por redes sociales, como hacemos siempre. Por eso les decía que es importante estar atentas al spam y a las comunicaciones del colegio. Y a partir de ahí empieza el proceso de que primero se van a anotar en un formulario, hacemos una primera revisión, después se les habilita el sistema, después cargan la documentación y después se evalúa. Así que son distintos pasos. Lo importante es estar atentas y enterarse de cuándo abre el proceso, así que todavía no tenemos una fecha. Nazaret dice 1000 gracias. Bueno, en el chat no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere comentar algo o preguntar algo. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, nos parecía importante tener esta instancia porque, bueno, hubo varias dudas y varias consultas por mail y quizás es más fácil así en el 1 a 1, ¿no? Muchas gracias, aclaraciones por el tiempo. ¿Alguien más quiere decir algo, consultar algo? Pregunta Milagros. Milagros sigue preguntando. No preguntar, no hay problema. Y cualquier cosa también tenemos el mail de la comisión, que no me lo acuerdo, lo voy a abrir porque... No sé, Perdón, ahí sí. yo quería consultar cómo saber cuánto suman todo esto, porque bueno, yo ya claramente no aplico, pero tengo una colega interesada que sí, no se pudo conectar y me preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo es el sistema de puntajes? Perdón, yo ingresé tarde porque pensé que era las 6:30 y no, era las 6. Pero quisiera saber cómo, ella por ejemplo no hizo la residencia, pero tiene un montón de otras cuestiones que hacen a los puntajes. ¿Cómo se suma eso? Sería la pregunta. Fíjate, o decirle que pasarle el link del reglamento. Yo lo pasé en el chat, no sé si llegaste a verlo o entraste después. Sí, se lo envié, está todo ahí. Claro, Le digo está que todo ahí, exacto, de cómo son los puntajes y qué son las cosas que te suman puntos, ¿sí? ¿Cuáles serían los ítems? Por ahí le va a pasar lo mismo que comentaba la compañera, que vos ves un puntaje máximo a alcanzar y no vas a poder determinar específicamente cuánto puntaje te van a sumar cada cosita de adentro de ese puntaje. Eso es, digamos, ya ahí entra la interpretación de la Comisión de Residencias y Especialidades para definir, no sé, si el máximo es 12 y vos, no sé, presentaste 20 cursos, capaz que te queda el 12 porque todos los cursos tienen que ver con la especialidad a la que te presentás. Ahora, dentro de los cursos que presentes, quizás hay cursos que son de 100 horas, capaz que hay cursos que son de 400 horas, capaz que hay cursos... Entonces, no va a sumar el mismo puntaje el de 100 que el de 400. Ese interno no está definido en el reglamento, entonces esa es la interpretación que hace la comisión, ¿sí? Ahí no van a poder ustedes contabilizar exactamente cuántos puntos. Pero sí, sabiendo, si vos ya tenés un montón de cursos o tenés un montón de publicaciones en revistas o hiciste un montón de investigación, por lo menos podés saber que tenés puntaje en esta categoría, en esta categoría, en esta categoría. Entonces ya más o menos te das una idea de, bueno, estoy más o menos encaminada o solamente tengo el puntaje de la categoría de ejercicio profesional, que son 12 puntos. Entonces, si yo todo lo que voy a presentar es de ejercicio profesional y no tengo ninguna de las otras categorías, difícilmente llegue a 50 puntos, que es el mínimo que tengo que tener para la prueba de competencia, ¿sí? Entonces, ya eso se van a dar cuenta. Sí. Como, El reglamento les va a servir más que nada para saber qué puntúa y qué no, ¿sí? Exacto. Sobre todo es eso. Pero no van a poder calcular el puntaje. Bueno, y acá Silvina dice, muchísimas gracias, espero que próximamente haya otras especialidades. Sí, nosotras también. Ojalá. Sí, tenemos más posibilidades todas, ¿no? Sí. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, nada, gracias a ustedes también por interesarse y por participar y por las preguntas que hicieron, porque también sirven a todas las preguntas y las respuestas. El mail les iba a decir, que es... Espérenme. A ver si se los puedo copiar directamente en el chat. El
el mail de la comisión, ¿sí? certificaciones@nutricionistas.pb. Cualquier duda que tengan, ese mail lo leemos nosotras directamente. Y el reglamento, donde lo puedo buscar, había pasado el link, pero entiendo, Nazaret, que vos te conectaste después, así que te lo mando de nuevo. Ahí está en la página. Bueno, gracias de nuevo y cualquier cosa estamos en contacto, ¿sí? Bueno, Nos vemos. nos vemos. Descansen. Chao, chao. Voy a dejar de grabar. De grabación.